¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian. Así es, me encuentro en la comuna de Padre Hurtado, en la calle Tercera Avenida 1161, porque tal como ustedes pueden ver en las imágenes, ocurrió un brutal incendio. Esto sucedió ayer alrededor de las 10:30, 11 de la noche, cuando todavía no se conoce la causa ni el origen del incendio, pero probablemente fue por una estufa a parafina que agarró rápidamente este material ligero en el que formaba esta casa. Les cuento que esto era un domicilio que contaba con más de 50 viviendas, 50 piezas pequeñitas, en donde habitaban más de 50 personas, muchos extranjeros, en su mayoría haitianos, bolivianos, pero también chilenos. Este hecho ocurrió ayer en la noche, como les decía. Rápidamente la dueña del terreno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y gritó a la mayoría, para que todos arrancaran tanto por atrás como por el costado de este lugar, para que arrancaran rápidamente. Sin embargo, tal como ustedes pueden ver, se quemó absolutamente todo, no quedó nada. Vemos cocinas, vemos refrigeradores, sillas. El material es madera, por eso fue tan rápido el incendio. Y uno de los afectados... Claro, imágenes absolutamente impactantes, y me encuentro acá con Jaime, que fue un chileno, uno de los afectados, quien hace más de 20 años vivía en este territorio y pero nunca se había registrado un incendio de tal magnitud. Buenos días, Jaime. Buenos días. Si me puede contar, me puede narrar el momento exacto en que ocurrió, quién se dio cuenta, cómo ustedes fueron alertados de este incendio. Porque empezó la gente a gritar acá, la señora gritaba que lo salváramos, ¿no? Y empezamos a abrir, y yo estaba encerrado en la pieza, no podía abrir, y como pudimos estaba todo con llave atrás, y desarrajamos lo que pudimos y tiramos a los niños por arriba del techo, la única manera que los salvamos. Y no podíamos abrir y sacar nada, ¿no? ¿Y cuánta gente fue la que corrió para...? No, estaban todos vueltos locos, no, la gente no... Andaban, puta, caleta, más de 10 personas arriba del techo salvándose. Me imagino que las llamas consumieron rápidamente. ¿Cuánto fue el tiempo que se demoró? No, si la llama se consumió todo en un rato quemó todo. ¿Y ustedes dónde pudieron pasar la noche en el momento que estaban acá? ¿Arrancaron? ¿Cuál fue la solución que se les entregó en ese momento? No, lo abrieron una muralla atrás, abrimos y ahí arrancamos para afuera, para la calle, y llegó toda la gente y estábamos afuera, hasta que el bombero apagó todo y ahí no volvimos a quedarnos acá, hasta el momento que nos quedamos acá. ¿Y pasaron toda la noche acá fuera del lugar? Toda la noche hemos estado aquí, no hemos movido nada porque... ¿Cómo se durmieron desde el mismo lugar? Claro, eso es lo que hay que recalcar. Hay personas, como alrededor de 25 haitianos, que los llevaron a un albergue acá cerca de la municipalidad de Padre Hurtado, pero hay otras personas que no tuvieron la posibilidad de este albergue, como Jaime. Nosotros no lo notamos, claro, no nos notaron en nada, llevaron al puro haitiano, nosotros nada, y lo quedamos acá con las personas que estamos ahora. Claro, y se quedaron literalmente con lo puesto, no alcanzaron a rescatar absolutamente nada de sus enseres domésticos, nada de ropa, nada de dinero, y eso es lo que a ellos finalmente les da rabia, porque no les dieron ninguna respuesta en ese momento. Tuvieron que pasar la noche acá, recalcar que no fueron todos, sino que fue un grupo pequeño que está conformado tanto por chilenos como por bolivianos. Entonces, Jaime, me imagino que esto se vio afectado, y qué va a pasar finalmente con el futuro de este lugar, qué va a hacer, reconstruirlo, cuáles son las opciones que usted ve viables. Porque según la doña dice que no quiere más arriendo acá, que ahora ya va a vender el sitio, lo va a limpiar, dijo, y no lo quiere a nadie más. Y estamos, pero ¿dónde lo vamos a ir ahora? Porque no tenemos nada. ¿Usted logró rescatar algo, algún enseres? No, de mi hija, nada, mi hija, ahí está la casa, está todo quemado, está al lado ya, está todo convertido en llama, todo. Dime, María Luisa. Sí, ¿no quisieron irse al albergue o no los invitaron a ir si tuvieron que quedarse ahí en el lugar quemado? Mira, de las 50 personas alrededor que fueron afectadas, 20 a 25 de ellos se acercó la municipalidad y los llevaron a un albergue, al albergue Santa Rosa. ¿Y al resto? Entonces, ¿qué pasó con el resto? En este caso, uno de ellos fue Jaime, que no recibió esa opción. Por lo tanto, Jaime tuvo que quedarse esta noche, la noche helada. Él me contaba que había pasado bastante frío, y finalmente él trataba de buscar una respuesta, porque si bien hubo una respuesta ahora por parte de la municipalidad de llevarse a estos haitianos a un albergue, ¿qué iba a pasar finalmente con ellos hoy día? O sea, todo el trabajo que viene ahora es necesario retirar el escombro, tiene que venir bomberos a hacer una autorización para que se ejecute esa acción, y luego viene la etapa de reconstrucción. Entonces la gran pregunta es qué pasará con ellos y finalmente dónde podrán vivir, me imagino que es lo que se pregunta. Y eso es lo que queremos saber, para una ayuda de algo, por último, si a los finales de a poco tienen que pagar, si todo no, gratis, si los finales que lo ayuden en algo, ¿no? Claro. Para poder tener
pasar la noche si los otros. Además tengo un nieto chiquitito y mi hija que viene en camino que se quedó de una vecina en la satélite. Ellos, recalcar entonces cuántos vivían con usted en la vivienda. Nosotros somos 5. Sí, En la pieza. Sí, somos 5. ¿En una pieza de cuánto? Es más grande, es la casa más grande que... ¿Cuánto medía la pieza exactamente, más o menos, para tener una referencia? Eran bastante pequeñitas. Sí, no, la pieza de nosotros es a ver, de unos cuantos. Era 5 metros cuadrados, menos. no, como 6 metros cuadrados. 6 metros cuadrados. Oye, Dani, Como 6 por 5 4. personas. Y además recalcar que ellos pagaban un arriendo no menor, que iba entre los 130.000 y los 180.000. 130.000 pagamos. ¿Hace cuánto vivían ahí? Nosotros ahí. Y Jaime, ¿hace cuánto tiempo que usted vivía? ¿Más de 20 años? más de 20 viví como yo, como 25 años viviendo acá. Nosotros empezamos, vivíamos poquito antes y ahora agrandaron todo y vive cualquier gente. Claro, lo que nos contaba Jaime es que si bien estas piezas eran bastante pequeñas, que de verdad no deben ser más de 5x5, 4x4, claro, costeaban eso, 130.000 pesos, y finalmente en cada pieza no solo vivía una persona, sino que me decía que hasta en una pieza podían haber 8 o 9 personas, en su mayoría haitianos, Claro. que arrendaban esta pieza, se juntaban todo, pero podían contar con todo, me refiero, tenían la cama, tenían la cocina, tenían el refrigerador, la televisión, y finalmente ellos se acomodaban. Los haitianos eran los últimos que habían llegado durante los últimos 2 años, por ejemplo, pero en el caso de Jaime, que tiene su negocio acá, que la gente de la comuna también lo conoce, lleva más de 20 años en este lugar. Sí, 20 años. Sí, que la gente acá vivían unos haitianos y digo que no sé cómo dormían y en una pura pieza como 20 contamos un día los otros porque siempre los juntábamos acá y eran caletas, no sé de dónde. Según la señora le arrendaba a uno solo y aparecieron muchísimos, aparecieron muchísimos y después la señora... por eso ahora dijo que se terminaba, no lo arrendaba nadie más. Así que acá... Bueno, esa decisión la tendrá que tomar la dueña del terreno, pero Jaime tampoco fue el único afectado, sino que estamos... ¿Cuál es su nombre, compañero? Jacinto. Jacinto. Jacinto es boliviano. ¿Hace cuánto tiempo? No, yo soy peruano. Peruano, discúlpame. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste acá a este territorio? Yo estoy 8 meses recién. Ya. ¿Y tú estabas acá? Cuéntame qué sentiste, ¿alcanzaste a oír los gritos? ¿Con quién? Cerca la señora. Y justo yo estaba para dormir, ya un poquito estaba con sueño. Y la señora grita. Dice, incendio, sal, grita. Entonces yo me despierto y prende la luz. Y no podía, y ya cuando salgo para afuera ya estaba Estaba todo con llamas. llamas. Y yo no podía cómo hacer, salí así como estaba. Y usted se quedó así, tal cual como lo podemos ver, con un polerón, zapatillas, un gorrito y nada más. Así me quedé, este chompito me prestó mi amigo, el vecino, y salí a hacer auxilio a mi nieta, así. Abrí la puerta con otro vecino. Eso, para Dani, que salgan la gente. por lo que él Cuéntame, está María Luisa. contando y por lo que estábamos viendo imágenes de bicicletas de niños chicos, estaban viviendo también ahí menores de edad. ¿Qué pasó con ellos? El susto, me imagino, Mira, también. Sí, hace menos de 10 minutos llegó una familia, pero que no quiso conversar con nosotros, que vivía un poco más atrás, porque después si podemos recorrer en las imágenes, esto sigue para atrás, bastantes metros, al menos 20, 30 metros, y llegó una familia con una menor que no tenía más de 4 años. Claro. La chica llegó con una frazada, llorando, con mucha pena, obviamente bastante afligida, pero claro, tal como nos contaba Jacinto, no son solamente adultos ni jóvenes los que viven acá, sino que también habían familias. ¿Daniela? Y ese es el temor, incluso su hija, su misma hija era la que estuvo... Es mi nieta, Su es mi nieta. nieta. Mi hijo está descansando porque no hemos podido dormir toda la noche. Hemos estado ahí con el señor y los 3. Hemos estado durmiendo, descansando así. Claro, me imagino la angustia también que... Sí, pero no amanecía, hemos estado así, parados así. Claro, y aquí Jacinto también ha pasado toda la noche acá tratando de buscar también una respuesta para saber finalmente que si hoy día puede tener un albergue, quizás en el mismo, en la misma, lo que ofreció la municipalidad, digo, qué va a pasar con ellos mañana, pasado mañana, y finalmente si en este territorio efectivamente se podrá reconstruir o no una vivienda. Daniela, Dime, María Luisa. no, la Andrea te habla. Mira, este incendio da cuenta de una realidad que se vive frecuentemente en el país. Lamentablemente es algo que vemos cada cierto tiempo. Incendios en viviendas que son utilizadas para arriendo de piezas, donde hay gente en muchas ocasiones que son migrantes que están tratando de hacer un esfuerzo por trabajar en nuestro país, que además se las arriendan a precios muy altos en relación a lo que se les ofrece y que viven en condiciones súper precarias, hacinados.
¿Ellos temían que esto pudiese ocurrir por las condiciones en las que estaban viviendo? ¿Cuál era su sensación respecto a lo que finalmente terminó pasando? Jaime, hacerle una consulta desde el estudio. Sin duda ustedes viven en una situación bastante precaria, tal como usted nos describía. Las piezas eran de 4x4, bastante hacinadas, eran súper chiquititas. ¿Ustedes no previeron que esto en algún momento haya podido suceder? Usted me contaba que en los 20 años no había sucedido. No había sucedido, pero lo habíamos conversado con los más vecinos que lo conocíamos, que algún día iba a pasar esto, porque se veía venir, que veía mucha gente y ellos siempre acá habían problemas, así que y pensábamos anoche mismo, conversábamos y con ellos, con el vecino, y dijimos, algún día va a haber un incendio, y justo ya lo habíamos hablado, ya esto y que iba a pasar. Pero no habían tampoco hablado con la municipalidad o con... No hemos hablado con nadie, nosotros con nadie, porque... Una idea, claro. Una idea que la conversamos, entre nosotros conversar lo que más lo juntábamos, y pasó, porque ya nosotros pensábamos, recién conversábamos con ellos que veíamos venir que iba a pasar esto. Dime, Cristian. Dani, ¿en qué lugar de la casa y cómo se originó el fuego? ¿Cómo empezó? Mira, no se saben las causas. Bomberos ayer trabajó durante toda la noche para controlar, al igual que Carabineros también hicieron las pericias correspondientes, pero como yo conversaba con ellos hace un par de horitas atrás, no se sabía, pero se cree que era por una estufa a parafina que quedó encendida y que probablemente agarró las llamas con este material ligero que formaban estas viviendas. Entonces rápidamente agarró ropa, acá podemos ver ropa, podemos ver madera, podemos ver absolutamente todo quemado. Hoy día probablemente sea el día de pericias, hoy día tiene que venir bomberos también a trabajar y a retirar cada uno de los escombros que quedó en este territorio. Pero esta es una casa particular o es un hospedaje, ¿es una casa particular donde se arrendan las piezas o es un hospedaje establecido, digo? No, este es un domicilio que hay una dueña, una familia que es dueña de todo este territorio y esta señora habría construido estas mini viviendas para arrendar. Entonces hay una persona que es dueña de este territorio que instaló más de 50 viviendas, nos contaban los vecinos, con piezas, como les decía, bastante pequeñitas, y ella lo que hacía era arrendar las piezas. El tema es que no existía un control de, por ejemplo, yo voy y le arriendo la pieza a una persona, sino que esta persona también traía a otros familiares. Bueno, y sobre todo esto pasaba con los haitianos y con los extranjeros. Entonces ahí donde se presencia este hacinamiento, por decirlo así, donde en la vivienda podían estar más de 8 o 9 personas. Sí, Dani, ¿cómo se llevaban todos juntos con tanta cultura distinta? ¿Cómo era la vida en el campo, un poco más en el campamento, un poco? Jaime, preguntarte cómo era la vida acá, ¿por qué? Porque habían chilenos, haitianos, peruanos, bolivianos. ¿Cómo era la convivencia? ¿Cómo se llevaban? La convivencia con ellos era pésima, porque acá la convivencia ellos eran muchos, llegaban acá y se ponían a pelear, la señora pasaba discutiendo con ellos, la dueña quería aprovecharlo a ellos. Y la dueña, era pésima la convivencia con ellos y como nosotros llegábamos de la pega, nos lo contábamos, lo hablamos con ellos y no lo entendimos. No se podían relacionar bien. El idioma de ellos no lo hablábamos, así que llegábamos cada uno a sus piezas, ¿no? Y lo hablábamos con ellos hablábamos más con los vecinos más conocidos. Claro, conflicto entre ellos, solamente temas de que ocupaban mucho espacio, metían mucho ruido. La señora decía que le arrendaba a uno solo y llegaron 10, 20 ellos. O sea, el contrato era por uno, pero llegaba con toda la familia. Era por uno y llegaban con señora, con todo, llegaban con los hijos, con todo. Dani, y en una pura pieza, no sé cómo lo hacían para dormir. 20 personas. No sé cómo lo hacen. Jaime, me preguntan, ¿en una pieza podían vivir 20 personas? Claro, dormían caleta en una pieza, no sé cómo lo hacían. Y a puro haitiano, nosotros decíamos dormirán colgados, no sé cómo dormirán, pero dormían en una pura pieza, todos, eran hartos. Y por ejemplo, en su caso, ¿vivía solamente usted y su familia? ¿Cuántas eran personas para poder hacer una comparación también entre chilenos y...? Los otros, en la casita, era una casita más grande que ellos arrendábamos, los otros vivíamos 5 personas, ¿no? Y ellos en una pura pieza eran 15, 20 personas. Y Jaime, ¿usted nunca se acercó a conversar con la propietaria de este lugar para dar cuenta de esa situación? Que finalmente ustedes no podían vivir así. Hablamos con la señora, y la señora habló con ellos, dijo si yo la arrendé a uno, pero no los puedo echar, y ellos hicieron como una toma, venían y ellos hacían lo que querían. O
sea, tampoco escuchaban los comentarios y las decisiones que tomaba la misma propietaria del Y terreno. la señora no los quería acá, la señora hablaba, dijo, ¿por qué? Y yo le dije, pero si usted le arrendó a uno solo. Y dijo, le arrendé a uno, pero ahora hay 10 viviendo en la pieza. Dani, y Desde después el del estudio tienen incendio, una consulta. y después del incendio la dueña ha aparecido por ahí, ha intentado tomar contacto con ellos o nada. Jaime, si bien el incendio fue recién, han pasado alrededor de Sí, casi algunas 12 horas desde que comenzaron las llamas, ¿se ha acercado esta mujer a conversar con ustedes? ¿Ha venido acá un llamado telefónico, algún tipo de contacto? Nada, no ha venido acá la señora, no, nada. Nada, no ha dicho nada. Nada, no ha dicho nada de que anoche nomás los dijo que ya no iba a rentar más acá, que iba a desalojar porque iba a poner en venta el sitio. Lo único ¿Y eso que- cómo se lo dijo por teléfono? ¿Vino por No sé, ella vino acá, la señora de edad la llevaron, apenas la llevaron porque las alojaron en una casa al frente. Y ahí se la llevaron, la llevó la hija. Y la hija los dijo a ellos los otros que ya no iba más, nada. Y Dani, O sea, supongo de que ahora no en adelante, tienen... independiente de Dime. Supongo, pregúntale si tienen... Creo que no, pero si tiene contrato de arriendo, arriendo, claro. justamente, porque igual pagan un arriendo, entonces Y un deberían arriendo tener caro. algo para respaldar un poco su... Un respaldo legal. Sí, un respaldo legal. Claro. Preguntan desde el estudio si existe la opción de que exista un respaldo legal, porque si bien usted me contaba que pagaban estos 130.000 pesos, ahora, ¿qué va a pasar con eso? ¿La señora de alguna forma le tiene que dar a usted una respuesta por este arriendo que usted hacía en este lugar? Sí, pero no sé, la señora no creo que lo va a dar una solución la señora a nosotros, porque obvio que pagábamos esa plata, pero la señora como fue, dijo que ella también fue afectada de todo, y no creo que lo va a dar una solución. Pero contrato no había, ¿Usted parece. nunca firmó un contrato, absolutamente No, nada legal? no, ¿Fue un trato de palabra? Un trato de palabra, pero firmábamos una boleta, ¿no? Que ahora Una boleta, tenemos no había nada, porque contrato. se fue todo el incendio. Así Claro. que Ahí no. se aprovecha. Firmaba, ella los daba vales, ¿no? Unos vales que los da, ejemplo, Claro. todos los O sea, vendedores. o sea, probablemente en materia legal no hay absolutamente nada. Nada. Si nosotros llegaba al fin de mes y le pagábamos lo que correspondía a cada uno y yo les daba un vale, ¿no? Como una boletita y nada más. Y eso era todo lo que los daba y no... ¿Y de qué forma usted realizaba el pago? ¿Ella venía a la casa a retirar el dinero? No, es que ella vivía aquí mismo. Ah, también vivía, pero en una habitación más grande. Sí, ella vivía en una casa grande que aquí, la casa, todos aquí se quemó ahí, es la casa grande, esa es la casa ¿Se ¿Cuánto grande. quemó piensa? esa o no? También se quemó. Ella acá también vivía con todos Ella ustedes. vivía con los otros acá. ¿También tenía su habitación o tenía una casa más grande? No, ella tenía una casa grande, pues. Sí, se quemó todo ejemplo. ¿Y todo se eso quemó es una también casa o no? grande. Claro, mira, como vemos en las imágenes hacia la izquierda, todo ese pedazo que era bastante más grande era, claro, era la casa de ella y en este mismo territorio donde estaba su casa, ella subarrendaba en las piezas que había construido. ¿Es así, Jaime? Sí, así es, ella misma, así que ella arrendaba aparte Su patio. y ella tenía la casa más grande principal, era la casa de ella. O sea, por eso ella estaba acá en el momento del incendio y ella pudo alertar. Claro, ella estaba acá, pues sí, ella lo avisó a todos. Sí, estaba acá en el incendio y porque la casa de ella es la casa mayor, una casa grande, se quemó entera. La primera que se quemó. Claro, y después del incendio, ella se fue a la casa de su hija. Desapareció la señora de repente y cuando ya estaba todo apagado, apareció la señora y afuera la llevaron y la hija dijo que salía a llevársela. Y nada, Dani. ahí se la llevaron. Dime, Él dime. dice la primera que se quemó es la casa de la señora, o sea, el incendio parte entonces precisamente en la casa de la propietaria y ahí empiezan las piezas de ellos. Jaime, probablemente el incendio comenzó en la casa de la señora. Comenzó acá, en la casa de la señora acá. ¿Usted está seguro de eso o que fue en alguna otra pieza? Aquí en una pieza que tenía la señora al lado, que es una casa de puro vidrio que había aquí al lado. Y ahí ¿Qué había en esa casa de vidrio? ahí arrendaba también a un caballero de edad que lo arrendaba. Perfecto. El caballero alcanzó a arrancar también, pero el incendio empezó acá y nosotros estábamos... A la entrada de ese domicilio. Acá en la casa principal empezó el incendio. Y no sé si sería de la señora o de la pieza del caballero que le arrendaba. ¿Dani? Pero ahí lo vimos en llama nosotros, lo único que vimos que ya estaba la llama, ya había... Absolutamente quemado. Dime. Claro, hablaban de que podría haber comenzado este incendio a raíz de un brasero, ¿no? De la calefacción. ¿Qué pasa además con las instalaciones eléctricas? Probablemente también era bastante precario si pensamos que había una construcción de piezas. No sabemos si eso estaba regularizado. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo eran, por ejemplo, las instalaciones eléctricas del lugar? Don Jaime, usted que ya lleva más de 20 años, que ustedes llevan más de 20 años viviendo acá, ¿cómo eran las construcciones eléctricas acá?
¿Cómo se manejaba eso, el tema de la luz? ¿Venía alguien constantemente, quizás una vez al mes, a ver el funcionamiento de esto para evitar este tipo de accidentes? No, la señora acá ponía luz, venía, ella contrataba un eléctrico y ponía luz y la luz pasaba cortándose, de repente no había luz, de repente así, la señora había que hablar con ella, pedirle luz y ella tenía tablero dentro de la casa y lo apagaba la luz. Y si tiempo si yo me atrasaba con el arriendo, yo llegaba y me apagaba la luz, ¿no? Y no. Pero Como los nunca me cables... atrasaba y yo siempre tenía luz, tenía. Pero tampoco había un cuidado mayor, alguien que viniera, me refiero a algún experto. No había, nunca había un experto que vino a revisar si había cables, no. Claro, me refiero a algún tipo de mantención de una persona que venga. Mantenciones que acá los mismos vecinos que eran maestros, ellos veían y arreglaban la luz. No. O sea, también había un descuido de proporciones, tanto en los aspectos básicos como en temas de luz, en temas de agua. Y también nos comentaban adentro que finalmente, tras el siniestro, en este momento, por ejemplo, no pueden ocupar los baños. Entonces, tampoco qué iba a pasar con esos servicios básicos que ustedes también tenían acá. Sí, porque los baños que están todos quemados, no hay nada ahora. No hay, los baños desaparecieron todos. ¿Y no hay cuántas ni uno. piezas Yo tenía un baño que hay? A mí, yo como me arrendaba un baño privado, me lo tenía aparte, afuera de la casa yo. Y lo arrendaba ahí, estaba parado la pared, y el de baño yo era... A ver si podemos caminar un poquito más para que nos pueda mostrar, porque usted nos mencionaba que el baño estaba separado de las viviendas. ¿Era un baño común o cada pieza tenía...? Yo lo ocupaba yo nomás. Ah, este era un baño común. Este baño lo ocupaba yo, ¿no? Ya, ¿Pero era el único baño para las 20 piezas? Ya, eso es lo que hay que resolver. Este baño que usted nos está mostrando, ¿cuánta gente lo ocupaba? ¿Todos o solamente la familia? La familia mía no. Los cinco. Esos son 5. O sea, era un baño por pero familia. Ese baño de ahí lo ocupaban todos. Ya, pero por ejemplo, mira, el que estamos mostrando en la imagen lo ocupaba Jaime y su familia, que eran 5 personas, pero a este otro costado, si seguimos caminando y recorriendo ahí en la cámara, este baño, que es lo que queda en realidad, mira, se ve absolutamente consumido todo el plástico, y este baño, tal como lo dice Jaime, lo ocupaban absolutamente todo. Todo. ¿Este era el único baño común? Este es el único y el otro baño que se quemó allá, un poquito más allá. O sea, Dos baños para 50 personas. Dos baños para 20 baños piezas, para más de básicamente. 50 personas. Sí, 2 baños más para esa cantidad de gente. Hay que recordar que... Uno que solamente ocupaban ustedes y el resto que eran ocupados por más de 40 personas. Hay otro baño acá que lo arrendaba otra persona y lo arrendaba aparte. No, y el peligro de una sobrecarga eléctrica, o sea, perdona, de verdad el peligro de en un sitio donde básicamente va una casa, que te construyan 20, O sea, 20 más. Eso O sea, es, ¿no? Falta de 20 regularización. Cristian, 20 a 120 lucas, son más de 2 millones Exacto. mensuales para tener esa basura, para hacer vivir unos seres humanos, una vergüenza. No había nada regularizado, vemos que las instalaciones eléctricas tenían problemas, lo dice el mismo, ¿no? Que se les cortaba cada rato la luz, que tenían 2 baños para todas esas El personas. contrato es un vale por... Por eso que no lo había traen a contrato pasar de la esquina. arriendo, ¿no? Por eso no había 2 contrato. millones Bueno, al mes. estas situaciones que estamos viendo, claramente hay que mejorarlas. Se ha repetido en tantos lugares, lo vimos desde el censo que explotó. En Quilicura en vimos un Quilicura caso aquí, muy en parecido. 24 horas, producto del hacinamiento, cómo vivía la gente, la ley de migración. Claramente hay que cambiarla, una ley que viene desde la dictadura. Hay que promulgar una nueva ley de migración para que no sigan sucediendo cosas como esta. Además, por lo que tú nos estás diciendo, Dani, entiendo, la señora vivía ahí mismo y peleaba por las personas que, por ejemplo, el caso que decía ahí... nos señalaba el caballero Jaime, Sí. que estás hablando, decía 20 personas en una pieza, piezas de 5x5, de 6x6, es imposible. imposible. ¿Cómo lo hacían ustedes? Si nos pueden graficar, porque nosotros estamos viendo aquí más o menos el tamaño de la dimensión de la pieza. ¿Cómo es posible que hayan habido más de 10 personas en una pieza que no medía más de 4x4 y que contaba con una cama, una cocina y nada más? ¿Cómo lo hacían? No sabría decirlo que nunca entré a las piezas de ellos, porque ellos te ganaban afuera, todo el patrón de aquí afuera se ganaban en los pasillos y no dejaban de echar a nadie. No sé cómo lo hacían adentro, pero nunca lo supimos, que nosotros con los vecinos de acá pensábamos cómo lo hacían ellos, nosotros Se lo preguntaban constantemente. Sacábamos conclusiones cómo lo hacían ellos. Mire, yo arrendaba todo eso, que es grande, es como una casita, todo eso para allá. Todo eso arrendaba yo y éramos 5, ¿no? Teníamos 2 piezas cada uno y un comedor y una cocina. Oiga, Jaime, ¿cómo lo hacían para calefaccionarse ahora que hacía tanto frío? Claro, habían estufas de parafina, veíamos afuera, pero ¿cómo lo hacían para pasar este frío que ha sido bastante intenso? Con estufa de parafina, ¿no? Todos teníamos estufa de parafina y la estufa de parafina
la estufa parafina quedó chorrascada, todo Dani. quemado. Claro, pero ocupaban, ponte tú, este tipo de estufas adentro de las piezas, ¿cómo lo hacían? Adentro Eso. las ¿Tenían piezas. un espacio común? Sí, no, yo tenía grande, porque yo tenía comedor súper grande y la pieza, ahí calentaba la cocina con todo, la estufa parafina. Perfecto. O sea, hay que recalcar que la vivienda de Jaime era un poco más grande que las otras. Por eso era de 6x6, pero las otras eran de 4x4 o 3x3. Y de hecho tenía un baño propio. Sí, donde vivía mucha más gente, las todas chicas, la pieza, toda chica. Dígame del estudio. No, que de hecho la casa, la pieza de Jaime era un poquito más grande, era bastante más grande, de hecho tenía baño propio. ¿Has oído, Dani? No, y en las otras podían incluso, él decía, vivir hasta 20 personas y claramente es una situación irregular, no había contrato, pero además me imagino que debe ser absolutamente irregular que 20 piezas, arrendar 20 piezas con solamente 2 baños. Claro, un tema que finalmente acá los vecinos, que cuando nosotros llegamos estaban absolutamente devastados, tal como lo puede narrar el propio Jaime, porque también no es una cosa de que haya ocurrido solamente este accidente, sino que finalmente el trato que existían entre estos extranjeros que habían llegado durante los últimos años y los chilenos, que algunos ya llevan más de 15 o 20 años como es Jaime, nunca se había logrado este trato y esta buena relación. Entonces él me contaba que trataba de explicarles que no llegaran tantos, que hablaban con la dueña, que la misma dueña vivía acá en este terreno y que les decía que por favor hicieran un control, pero no había ningún tipo de regulación. Entonces es algo que claramente, como él decía, se podía ver venir, algo que podía suceder y que también hay que recalcar, hay distintas jaulas o casitas para animales que no resultaron afectados, pero que sí andan dando vueltas por este territorio. Entonces también había familias, Jaime, que tenían también sus mascotas y que podían meterlas adentro de las... Sí, tenían mascotas. Aquí mi hija tenía un gatito que todavía no va a venir más ratito a verlo, todo, tenía todo. Y salvamos, algunos salvamos y hay unas mascotas muertas que están muertas por ahí. Ah, también. Y las mascotas, por ejemplo, también vivían adentro de estas viviendas donde, además de la gente, estaban... Los animales adentro, sí, todos tenían perritos, gatos, todos estaban adentro, todos, que no los dejaban afuera. ¿Dónde está ahora actualmente su familia? Usted tuvo que pasar la noche acá, pero ¿dónde están? Mi familia está en la satélite ahora, donde una tía que tengo allá, y allá está mi hija con mi hijo y mi yerno, que mi yerno trabaja aquí en otra cuadra, ellos fueron a trabajar ahora. Dani. Sí. ¿Cómo lo va a hacer ahora que usted me contaba de que probablemente este terreno la señora dueña no lo vuelva a arrendar? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde puede construir? ¿De dónde va a sacar dinero? No, de ni un lado, no, porque yo estoy recién empezando y tengo un carrito que vendo, me gané un proyecto y a mí me ganó un proyecto porque aquí yo viví caleta de años, falleció mi señora, que falleció de cáncer y me ayudaron con un carrito que recién estoy empezando y no... Hay consultas desde el estudio. Sí, Dani, lo que pasa es que él le cuenta que anoche durmió ahí y que seguramente las próximas noches no van a ser diferentes, pero ahí no hay ni siquiera un techo parado, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde efectivamente durmió? ¿Pudo descansar? ¿Pudo sentarse en algún lugar? Claro, recalcar que si bien se consumieron, más de 50 piezas, hay algunas que quedaron paradas, pero no deben ser más de 5 o 6. Jaime, explícitamente, usted que pasó la noche acá, ¿dónde pudo dormir? ¿Dónde pasó No la hemos noche? dormido nada, estábamos ahí atrás, hicimos, por ejemplo, un vecino que le quedó con una cocina parafina y la prendió y ahí atrás estábamos, amanecimos conversando todo y... O sea, no han podido dormir absolutamente nada. Nada, y un vecino de frente los trajo cafecito y los trajo pan y comimos y amanecimos y estábamos todos parados y a cada rato veníamos a mirar para acá. ¿Y la máquina donde usted trabaja esa la pudo recuperar, la pudo salvar? Sí, mi carrito sí lo tengo recuperado, lo guardado en el toto. Y yo... ¿No se alcanzó a quemar el carrito? No, porque me lo llevé para allá. Si no lo había llevado, se había quemado. O sea, me refiero que por último su herramienta de trabajo la tiene con usted y va a poder seguir trabajando en ese sentido. Sí, con el favor de Dios, sí, lo tengo conmigo. Y con eso vamos a seguir trabajando hasta aquí. ¿Y ahora qué es lo que le queda a Jaime? No pudo dormir en toda la noche, estuvo acá, me imagino que tiene preocupación. ¿Qué va a hacer durante el día? ¿Buscar algún tipo de solución? Sí, ver dónde vamos, qué va a pasar, porque así lo vamos a seguir acá, o lo van a ayudar en algo, no sé, vamos a ver qué va a pasar. Pero está claro que usted no puede pasar acá la noche. No está claro. Aquí viene, él vivíamos acá con él. ¿Quién es él? A ver, ¿con quién estamos? Él es el marido de mi hija. ¿Cuál es su nombre? Iván Albornoz, Ivanol, ¿usted vivía hace cuánto tiempo acá? ¿Hace cuánto tiempo? un año.
¿Y qué le parece esta situación? ¿Era esperada? ¿Cómo era la relación con sus familiares? Me imagino que están bastante afectados también. Se veía venir esta weá, pero Nunca tan así, claro. Vemos bastante afectado al yerno, tal como nos decía Jaime, porque es una situación que impacta, una situación de verdad muy dramática, en donde finalmente se vio todo consumido, las camas, los juegos, la ropa, y se quedaron tal cual con lo puesto. ¿No es así, Jaime? Sí, quedamos con todo lo puesto nomás, y no, nada, mire. Hasta los juguetes de niños chicos, todo se quemó todo. ¿Usted pudo recorrer una parte de su vivienda para ver si algo podía rescatar? Sí, corrimos, recién todos andábamos viendo todo y todavía nada, no se salva nada. Sí. O sea, las llamas consumieron. ¿Cuánto rato estuvo más o menos el incendio? Si las llamas eran bastante altas, me contaba usted. Se demoró caleta las llamas, se demoró harto, como más de 2 horas en apagarse, caleta. Sí, no te podían apagar. Sí, más que llegaron caleta de bomberos ¿Y o sea, estaba autoridades, fuera de Dani? control. estaba fuera de control, si no se podía controlar nada. No, sí, puro arder y no. Solamente arrancar. Arrancar, no, si arrancar, si no había otro, si era puro arrancar, y veníamos a gritar a los vecinos que arrancaran, no, si nadie sacaba nada, ¿no? Dime, María Luisa. Sí, llegaron bomberos, nos dice él, pero ¿llegaron autoridades municipales hasta el lugar? Llegaron bomberos al lugar, también llegó carabineros, llegó la municipalidad al lugar. Usted nos comentaba que se había acercado, pero se habían llevado solamente los haitianos. Cuéntanos cómo fue eso. Se acercaron, sí, llegaron anotaron a la mayoría y ahí se llevaron a todos los haitianos, a ellos se los llevaron. Y nosotros, como no lo notaron, lo quedamos acá. ¿Pero cuál fue ¿A la dónde se explicación llevaron a para los dejarlo ahí? No sé si era un albergue, no sé para dónde lo llevarían, pero lo llevaron. ¿Y a usted no le dieron ninguna solución, nada concreto? Nada concreto, nada. Nosotros por eso lo quedamos acá con los vecinos que los quedamos. ¿Y cuál fue la razón de llevarse entonces a los haitianos y no a los chilenos ni a los bolivianos que también estaban acá? Para ayudarlos, no, supongo, porque como lo irán a ayudar a todos, se lo llevaron ahí a todos. ¿Pero usted pidió una explicación por eso? ¿Le dijo que usted también llevaba más de 20 años viviendo acá? No le dije nada, no pedí explicación nada, porque nosotros dijimos lo vamos a quedar acá, y no lo vamos a moverlo de acá con los chiquillos. ¿ellos no se quisieron ir entonces? El vecino te le quedaba todavía. O sea, Jaime, usted no se quiso mover de acá, pero ¿recibió esa opción o no? No, a mí no me hablaron nada de ayuda, nada. Nadie me anotó nada. El único que me anotó fue el nombre de carabinero, me ayudaron harto, ellos vinieron y me anotaron. Ajá, ¿y usted sabe si la municipalidad hizo un registro de la gente que vivía acá para saber finalmente quiénes habían quedado con su pieza, quiénes no? No, hizo no, porque a nadie nos preguntó nada de la municipalidad, si éramos de acá o no éramos de acá. Nadie nos preguntó nada. Ya, ¿y durante la mañana se han venido a acercar con ustedes directamente? Hasta el momento nada. Recién que usted se está acercando y estamos esperando algún tipo de respuesta también. Sí, pues esperando el tipo de algo que va a pasar y nada más. No. Claro, porque si bien existía esto donde vivían más de 45, 50 personas, me refiero a que habían viviendas, pero eran muchas más, porque cada vivienda tenía 9 hasta 10 personas, muchos fueron los afectados, pero tampoco existía una respuesta concreta, digo, por parte de la municipalidad. Hubo una solución, claro, hubo una solución, pero que fue rápida, que fue por una noche y que fue solamente para algunos de ellos. Pero ¿qué pasa con Jaime en este caso? ¿Qué pasa con Jacinto, que también conversaba con nosotros hace un rato? ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa después? Hoy día quizás les ofrezcan un albergue, alguna habitación para que puedan vivir esta familia, estas 5 personas, pero ¿qué pasa mañana? Hay que vivir todo el proceso del escombro, tiene que venir bomberos a trabajar y también hay una solución que tiene que entregar en este caso la municipalidad. ¿Es así, Jaime? Sí, pues sí. Obvio que van a tener que todo limpiar acá y no sé, nosotros acá como lo dijeron ya que no, acá no hay ni una solución que lo quedáramos, así que a la final vamos a tener que buscar por mientras porque no sé dónde lo vamos a ir. Y eso. Desde el estudio los escucho. Sino que esta situación, a medida que pasen las horas, va a empezar a ser peor aún, porque va a llover el fin de semana. Él dice que va a seguir durmiendo ahí a la intemperie, entonces... Frío. Exactamente, el frío. Yo me imagino que todos los menores de edad han sido trasladados, pero ¿qué pasa con la familia de él, por ejemplo? Claro, Jaime, ¿qué va a pasar finalmente con su familia? Aclararlo que sus hijos también pudieron irse de acá, pero ¿qué va a pasar con ustedes? Hasta el momento, no sé, pues vamos a ver si una tía lo va a dar un albergue por esta noche, en la satélite, y que ellos son hartos también, pues allá ellos. Y vamos a ver si lo convía por uno hasta que lo arregle, solucione el problema.
Pero eso es una solución finalmente rápida que es solo por hoy. Por hoy no, claro, ya mañana va a ir, no sé dónde, no sé qué va a ir a pasar, y vamos a ver. Así que ¿Y usted tiene ganas de volver a este lugar? Porque finalmente también tiene una historia que contar. Lleva más de 20 años acá. claro, si la señora lo admite y yo lo sigo arrendando y mejor, obvio que vamos a tener ganas de volver, pero aquí no creo que lo van a arrendar de nuevo. Así que Claro, esa es una solución que cree don Jaime que lo van a arrendar. Don Jaime, ¿Dani? si me puede acompañar para que me siga contando que si bien esa era su vivienda, que era como de 6 por 6 metros, si nos puede contar, por ejemplo, acá a la derecha, lo que podemos ver a través de las imágenes, quiénes vivían, ¿había un sitio en particular en donde vivían los extranjeros o estaban repartidos por nacionalidad? ¿Cómo era? por pieza, por atrás, porque hay un pasillo ya y coleta de piezas y estaban separados. Acá también vivían unos pocos y acá también ahí vivía una señora con el caballero que está ahí, vivía ahí, y que eran hartos. O sea, acá puede ser que, por ejemplo, hace 20 años no hayan estado estas 50 piezas, pero año tras año. Han ido construyendo de a poco, sí, todo se ha ido construyendo de a poco. ¿Dani? Así que ahí estamos de a poquito. Si antes no se hacían muchas piezas, antes eran pocas. Claro, dime, María Luisa. Sí, es que me llama la atención el precio del arriendo por una pieza tan chica, sin baño, suena a abuso. Entonces, si Jaime te puede responder, ¿por qué tan caro el arriendo? 130.000 pesos, es como, no se entiende, una pieza de 5x5, sin baño. ¿Por qué era tan caro para ellos? Era una ubicación muy central, cerca del trabajo. Jaime, ¿cómo se puede entender que el arriendo era de 130.000 pesos, que variaba de 130 a 180.000 pesos, y tenían, por ejemplo, solo un baño común? Las instalaciones eléctricas no funcionaban bien, se les cortaba la luz. ¿Cómo se explica que era tan caro este arriendo que usted pagaba mensualmente? Sí, pero sí, eso los cobraba la señora. Todos no teníamos el mismo, a todos nos lo cobraba igual, a unos menos, a otros más. Y él nos los cobraba todo lo mismo. Pero el servicio era bastante precario. Precario el servicio, sí. Y no teníamos otro, que no teníamos dilo. Y acá yo siempre andaba luchando. Dani. O sea, finalmente era lo más barato que ustedes podían encontrar y necesitaban un lugar para poder poner su cama, su cocina, sus... Sí, claro, necesitábamos un lugar, pero siempre buscamos y nunca vi un lugar de irme. Por eso viví caleta de años, porque aquí ya estaba al borde ya acá, estábamos al borde aquí. Era lo que quedaba. Sí, era lo que quedaba, si no había otra. Sí, era lo que quedaba. ¿No? Dime, Mari. Dani Lavego, una pregunta. Antes de este incendio, porque sé que llegó la municipalidad, ¿había ayudado a la municipalidad a hacer algún catastro o denuncias de vecinos? Porque yo entiendo, don Jaime dice, él está incluso dispuesto a volver a ese lugar porque no tiene otra opción. Acá yo creo, yo en lo personal apelo a la ética humana. No creo que tengamos que regirnos únicamente por leyes. También hay una ética humana que uno tiene que entender, que uno no puede meter 50 personas en un espacio en que no caben y no están en condiciones para vivir así. ¿No habían existido denuncias antes? ¿La municipalidad no había Claro. llegado? Jaime, consultarle, saber si ustedes, antes de que ocurriera este brutal siniestro, ¿ustedes se habían acercado a la municipalidad a informar de este hacinamiento, de que acá vivía en cada pieza más de 10, 20 personas extranjeras? ¿Habían hecho esa denuncia? Nosotros no, porque no sé si los vecinos, pero yo no. ¿Por qué usted nunca la había hecho si sabía que estaban ocupando su territorio y usted estaba pagando y era algo que no funcionaba bien, don Jaime? Se me había ocurrido, pero varios me han dicho y íbamos a acercarlo y a la final le pasó esto y no pudimos acercarlo ya hasta que pasó esto y no pudimos acercarlo. Y de los 20 años que usted lleva viviendo, ¿cuánto tiempo vivieron así de hacinados? ¿Año tras año llegaba más gente? No hace mucho, hacen como 2 años no hay que empezaron a llegar, si antes vivíamos súper cómodos, y ahora pasó, ahora que llegaron mucha gente donde le arrendaron a ellos. O sea, hace 2 años podemos decir que las construcciones fueron agrandándose, fueron agregando más casitas. Eran más amplios los otros, ahí de a poco se fueron achicando, ya a hacer más piezas la señora, toda la cuestión. ¿Dani? Y ahí ya empezó a arrendar más piezas. Claro. Dime. Sí, la propietaria que también vivía ahí, ¿se hacía la lesa de la situación? ¿Hacía como la vista gorda? ¿O era alguien que estaba tratando constantemente de que ellos vivieran como con mayor dignidad? Social no era. No, social claramente era. no, pero quiero que lo diga ahí Jaime.
¿Qué control tenía aquí la dueña del territorio? ¿Qué contacto tenía? ¿Registraba algún control del agua? ¿Qué hacía? Ella lo controlaba todo, lo controlaba la luz, lo controlaba el agua. Pero ella la cortaba, ella daba la luz, ella daba el agua para todo. Después yo llegaba acá a mi pieza y decía no tengo luz, y venía, le tocaba la puerta y ella, don Jaime llegó y me daba la luz. Porque aquí ponían un hervidor y no teníamos más luz. Si eso pasaba, ponían un hervidor y se cortaba la luz de todo, de todos los tites. ¿Pero había un horario fijo o era decisión netamente de ella en el momento que a ella... Sí, pasaba a hacer los cortes de luz, la buena noche. En el día, en la buena noche no había que venir a ella a despertarla, a pedirle luz, todo eso. ¿Cuál era el horario? ¿Había un horario fijo? Sí, ella de las 8 hasta como las 9, las 10, y ya más tarde no lo voy a dar la luz. Después Y si alguien necesitaba, por ejemplo, o quería hacerse un café, un té, calentar agüita, no había opción tampoco. no había opción porque acá no se podía poner hervidores, nada de eso, nada. Porque la luz... ¿Y cómo se alimentaban, Dani? ¿Hay una cocina común? El teléfono se cortaba la luz. ¿Cómo, Cristian? ¿Cómo se alimentaban? ¿Había solamente una cocina que era para todas las piezas? ¿O cómo lo hacían? ¿Se iban turnando por horario? Jaime, ¿cómo lo hacían con el tema de la alimentación? Si bien usted nos contaba que vivía usted solo en una pieza, para el resto, ¿había una cocina común o cada uno tenía su propia cocina? Cada uno tenía su propia cocina. Yo tenía una cocina chiquita dentro de la pieza que vivíamos. Cada uno tenía su cocina. ¿Y nos puede contar qué era lo que cada uno tenía? Más o menos una cama, una cocina. Una cama, una cocina, el comedor y había un sillón. Pero todo eso en una pieza de 4x4. Todo eso en una pieza. ¿Más 9 personas? ¿No? Sí, pues, más 9 personas. Todos son en una pieza. Y se cocinaba. Y lo único que ellos, cuando no ocupaban cuestiones, ocupaban la corriente y la corriente la pasaban cortando, ¿no? Por ejemplo, ya sabíamos que alguien prendía un hervidor y se cortaba la luz. Claro, porque había sobrecarga eléctrica. Obvio. Sí, pues había sobrecarga Dani. eléctrica. Menos mal que a lo mejor uno no sabe, a lo mejor fue por un corte, no. O sea, más encima el servicio era bastante precario y nefasto. Dime, Mari. Restringido, sí. Sí, Dani, lo que pasa es que por lo que nos cuenta don Jaime y lo que hemos escuchado, esto era algo que inevitablemente iba a pasar. Y lamentablemente yo insisto en que esto es algo que está ocurriendo en muchos lugares del país, de gente que abusando de la situación de precariedad en la que se encuentran, ya sean migrantes o personas que no tienen los recursos para poder pagar una casa, para poder pagar un departamento, una pieza de mejor manera, terminan cobrando precios absolutamente abusivos. Aquí en Quilicura se arriendan piezas por 200.000 pesos a gente que lo único que puede hacer es justamente pagar esos lugares porque no tiene otra alternativa, en malas condiciones, en condiciones de riesgo. Entonces, yo insisto también con lo que decía la Bego, aquí hay un tema que va más allá de la norma. Hay normas que obviamente se tienen que cumplir, hay responsabilidades legales, ahí hay un rol de fiscalización de las municipalidades, pero hay un tema que tiene que ver con la ética de las personas. Uno no puede aprovecharse de la vulnerabilidad del resto para abusar de esa manera. Sabemos las condiciones en las que están los migrantes que están llegando a nuestro país, por ejemplo, de Haití. Hay muchos de ellos que están desesperados buscando trabajo, buscando un lugar para vivir. Entonces, el abuso respecto a eso es algo que indigna y era obvio que iba a terminar pasando esto, porque lo hemos visto muchas veces. Eso es ilegal. Se lo consulté a Chilestra. Es ilegal. Claro, acá estamos. ¿Cuál es su nombre? Susana Sepúlveda. Susana, ¿hace cuánto tiempo que usted vivía acá? Como crié a mi hija acá de 7 años. Tiene 17. Claro, ¿y usted estaba en el momento en que ocurrió este incendio? Sí, incluso nadie me avisó, tuve que salir por detrás arrancando. Perdimos todo. ¿Cuánta gente vivía? ¿Existían este tipo de irregularidades? Conversábamos con otros vecinos que nos decían que se cortaba la luz constantemente. ¿Usted podía ser testigo de eso también? Sí, se cortaba constantemente la luz y ella de repente quería darle y de repente no. Y más encima mantenía el asunto con llave. Disculpe que le haga recordar el momento del incendio, pero ¿nos puede contar cómo fue? Si alguien le avisó, si usted se dio cuenta, si usted estaba... Avisó, mi marido salió a ver ahí y se prendió toda la casa. Fue así súper rápido. Sí. ¿Y usted logró dar aviso también a los otros compañeros de las habitaciones? ¿O finalmente todo? Habían salido todos, nosotros quedábamos adentro nomás. ¿Y en cuánto tiempo se consumió su casa? No sé, ni en 5 minutos se consumió todo. O sea, fue súper rápido, no hubo tiempo para sacar absolutamente nada.
Nada, no sacamos nada, quedamos con lo puesto. Tengo mi hija que tiene arritmia cardíaca y está por ahí por donde los vecinos. ¿Y cómo era vivir acá? Si nos puede contar, por ejemplo, qué enseres tenía usted en su casa, cuánto medía exactamente su habitación para darnos una idea. Esa, hasta el final atrás. Se salvó la pieza de mi hija nomás. Nada más. ¿Cuánto medía para imaginarnos más o menos? Como de 6x6, atrás 6x6 también. Ya, o sea, eran 2 habitaciones de 6. Sí. Y pagaba 160.000 pesos. ¿Podemos un poco hacer el recorrido de dónde usted vivía, dónde estaba ubicada la cama en este caso, si había un lugar para los niños? Si nos puede contar, ¿cuánto pagaba por esta arriendo? 160. 160.000 pesos, ya. Si nos va mostrando entonces, ¿cuál era el sector? El comedor, aquí la cocina. ¿Cuántas personas vivían acá? 3 personas. Que en este caso eres tú, tu marido, ¿y quién más? Baño, mi marido y mi hija. Perfecto, mira, aquí estamos entrando entonces a la casa. Acá podemos ver en las imágenes la cocina. ¿Por qué acá habían, si te puedes acercar un poquito, por qué aquí habían 3 cocinas? Porque yo tenía 3 cocinas. Pero solamente usaba una. ¿Solamente usaba así? Esta. Solamente usaba esa. El problema es que la otra la tenía cuando se me echara a perder. Y si podemos seguir acá más atrás, ¿en qué parte de la casa estamos? Este es el dormitorio mío. Está todo mojado. Mi hija. Claro, acá ya no se puede ver. Entonces, esta es su casa. Aquí dormía con su marido y también con su pequeña. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Ya 17 años ya. ¿Nunca había sucedido un siniestro como este? No, nunca. Pero siempre se le dijo que algún día iba a pasar esto y ella no. Oído sordo. ¿Hace cuánto tiempo que existe esta instalación donde vive esta cantidad de gente que nos veíamos sorprendidos, tal como nos contaba? 30 años. 30 años. 30 años. ¿Y siempre ha sido la misma cantidad de gente? A veces mucho más. A veces más. O sea, ahora no estamos como en el tope de... No. ¿Cómo ha sido en los otros años anteriores? Había más gente, empieza más gente para atrás. ¿Pero de cuánta gente estamos hablando? Arriba de 50. Más de 50 personas. O sea, ahora no estamos en el tope. No. Podría haber sido mucho peor entonces. Hubo momentos Claro, peores, pero no te puedo gracias a Dios creer. salvamos con vida. Las cosas materiales espero que responda la propietaria porque a todos nos cuesta. Yo trabajaba día y noche para tener mis cosas. Me imagino. ¿Cómo era la relación que ustedes tenían con la propietaria del lugar? Problemas cuando se cortaba la luz, que la luz, y mire las conexiones. No, ¿Se cortaba o ella, la señora la cortaba? Dime, Cristian. ¿Se cortaba la luz de improviso o la dueña del terreno la cortaba justamente para irla administrando? ¿Quién era la persona que cortaba la luz? ¿Era de improviso? ¿Se daba aviso? ¿Era por sobrecarga? ¿Por qué? Se supone que es por sobrecarga, pero yo lo único que ocupaba era la lámpara, el televisor y para contar y el refrigerador. Eso es todo lo que se ocupaba. Claro, O sea, era era imposible con esa Lo cantidad mismo, de gente. pero no sé por qué se cortaba tanto. Porque había mucha gente, claramente. Sí. Pero finalmente, ¿usted ha podido hablar con ella? ¿Le han dado algún...? Ella anoche se fue y aquí arréglenselas como puedan. Eso dijo. Ella no, se la llevaron al sapo, no sé. Pero aquí nosotros quedamos de brazos cruzados, ni siquiera albergue. Dani, Así ya... que yo lo único que pido es que se haga responsable por las cosas que se perdieron. ¿Y dónde pasó usted la noche? ¿Su marido? En la habitación de mi hija. Ah, ya, en la única que se salvó. Sí, pero está toda mojada porque tiraron agua bomberos. ¿Y le dieron alguna solución a ustedes? ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? ¿Tienen familiar? Yo no tengo familiar, yo soy de Concepción. Yo no soy de acá, no tengo a nadie acá. ¿Y le dieron la posibilidad de ir a la anoche albergue o fue no? la solución de dormir acá, pero hoy día... No, si no hemos dormido nada, amanecimos ahí. Dime, Cristian. Sí, que a ella le dieron la posibilidad de irse al albergue, como le pasó a otros vecinos de ahí. ¿A usted le dieron la posibilidad de irse a este albergue donde fueron algunos? A mí no me dijeron nada de albergue. Nada, anoche ¿Usted no. tampoco lo pidió cuando vinieron acá? Yo lo único que hice fue resguardar lo poco y nada que me queda. Nada más de eso. ¿Logró salvar la pieza? ¿Qué más? El dormitorio de mi hija, pero está todo mojado, la ropa de cama está todo mojado.
Se quedaron así y ahora, ¿cuál esperan que sea la respuesta finalmente para ustedes? Yo espero la respuesta del alcalde que por último nos dé un subsidio de arriendo, lo mínimo. Claro. Ya por último que los busquen un arriendo y que lo pague la MUNI por un mes, aunque sea, porque yo trabajando me hago la plata para cancelarlo. ¿En qué trabaja usted? De guardia de seguridad. Perfecto. No necesita entonces nada de lo que se quemó, me refiero para sustentarse y Mi trabajar. marido se quemó el cuello, pero Uy. bueno, O sea, son cosas. Y hubo también más lesionados, si podemos conversar con Mi su marido, allá está de casaca verde. Claro, pero él estaba acá también con usted. También, sí, cuidado. Claro, y alcanzó entonces a tomarle un poco también las llamas en la Sí, sí. A ver si podemos... ¿Cuál es su nombre? Si podemos conversar con usted. Enzo, si nos puede contar, lo vemos aquí herido. No sabíamos de lesionados, pero al parecer a usted le alcanzó a tomar un poquito su carita. ¿Cómo fue? ¿Estaba En acá? primer grado. Cuando iba saliendo, ahí pasé por al lado y fue más que nada el calor. O sea, fue una quemadura de primer grado, para dejarlo claro. Perfecto. ¿Y ¿Qué hubo le más parece esta vecinos en esa situación? ¿Hace situación? cuánto tiempo también que usted vive acá junto a ella? ¿Esperaban que pasaba un accidente? Hace así? como 3 años que estábamos viviendo aquí. Pero esto se vería venir porque la señora no tenía digamos, las condiciones para habitar acá. O sea, todo lo Tenía todo pronosticaron. con llave, la luz, cuando se cortaba la luz no teníamos dónde ir a bajar un switch para hacer algo. Entonces, esto se vería venir. Pero nos comentaba su señora que estaba acá hace más de 17 años. ¿Es así o no es así? Recalcar bien cuánto tiempo ustedes llevaban acá viviendo. Aquí no, como 3 años, ¿no? 3 años. Claro, como 3 años. Sí, pero anteriormente, fueron también como año y medio. Ah, ya. Perfecto, pero es algo bastante también reciente. Sí, recién. ¿Cómo era la relación con las personas de otras nacionalidades, bolivianos, peruanos, haitianos que también vivían acá y tenían sus propias viviendas? Mira, relativamente bien. Pero el punto es que esta señora tenía todo con llave. Entonces, en caso de emergencia, era muy difícil que uno pudiera hacer algo. Ahora, la presión del agua, no había presión de agua. O sea, ayer. Como que ¿Cómo eran estas instalaciones eléctricas? ¿Cómo funcionaba el tema del agua? Precaria, todo era precario. Todo era precario. ¿Ustedes hacían denuncias a la dueña del territorio acá? ¿Quién les arrendaba esto? Claro, es que el punto que cuando uno le cancelaba, ella, digamos, actuaba de buena manera, pero después cuando ya, qué sé yo, algún vecino se atrasaba, ahí al tiro ella cortaba por lo fino. Pero ahí cortaba con todos, me refiero, si hay una persona que no pagaba la mensualidad, finalmente todos terminaban pagando y cortaba la luz para todos. Claro, ¿O porque era- aquí había, por ejemplo, había un baño para, no sé, para tantas personas y de repente le ponía llave al baño. Nosotros no, porque nosotros arrendábamos esto que era una casa, eran como 6 habitaciones, baño, living, comedor. Y tenían su baño propio. Claro. ¿Dani? Claro, pero el resto, de repente, el baño cerrado. ¿Y cómo era la relación que ustedes tenían con la propietaria? ¿Era buena, era mala, era insistente? ¿Pagaban cuando tenían que pagar ustedes? Mira, ahora no siempre pagábamos a fecha, pero pagábamos. Pero el punto era que ella era muy drástica con el tema de los suministros, la electricidad siempre con llave. Pasa algo, uno no tenía dónde ir a cortar el Dani. suministro. Entonces, esto se venía a venir. Dime. Eso precisamente, que nos explique, porque decía, ella tenía todo con llave, que eran las cosas que tenía con llave, y por lo que entiendo, si alguien no pagaba, empezaba a cortar, por ejemplo, el suministro eléctrico para Claro, que no sé. las otras personas que vivían ahí hicieran presión y pagaran. Ujú. ¿Cómo era esto, por ejemplo, de que tenían la energía eléctrica y eso que ustedes no podían acceder, por ejemplo, si querían cortar la luz, lo tenían con llave? ¿Cómo funcionaba llave, eso? ¿Quién tenía el control? Si finalmente existía un accidente. Lo manejaba ella. Todo, absolutamente todo. Claro, todo. Y todo estaba con llave. Digamos, los switch para en determinadas ocasiones cortar el suministro estaba con llave, no se podía hacer. Y eso pasaba con la luz, pasaba con el agua. ¿Con qué más? Claro, el agua, porque ella también manejaba todo acá, o sea, maneja todo ella. Lo manejaba todo desde, digamos, su casa que quedaba ahí, que fue lo primero que ardió ahí. Y que probablemente a raíz de eso comenzó el incendio. Así lo comentaban los mismos vecinos. Claro, porque yo estaba acá,
salí a ver qué estaba pasando y vi que todo el espacio de ella estaba ardiendo como una antorcha. ¿Dani? Entonces de ahí salió el incendio hacia acá. ¿Y ella se ha acercado a ustedes durante la mañana? ¿A usted No, en no, particular, no, que fue no. una persona que resultó con la No, herida? no la he visto yo desde ayer. Desde ayer en la mañana. Pero ella debería estar acá ahora en este momento. Pero quizás ella... ¿cuántos años tiene ella? Mire, una señora de edad, pero... Señora de edad. ¿Y no se ha acercado, por ejemplo, su hija o algún otro pariente, algún Nadie, familiar? nadie. ¿Alguien quizás... La hija vino a llevársela. Y cuando el incendio estaba pero en su punto máximo, vino a retirarla. Entonces, Y fuera de eso, absolutamente nada más. nada más. No la hemos visto más. No le hemos visto más la cara. Oye, Dani. Y es verdad lo que nos comentaba su señora, que nos había dicho que se iban a tener que ir, que aquí no iba a existir ningún tipo de reconstrucción, que ella no iba a levantar absolutamente nada y no iba a arrendar absolutamente nada. Claro, porque mira, según lo que dijo el delegado del alcalde, que iban a construir con viviendas de emergencia. Unas mediaguas. Unas mediaguas. Pero eso va a pasar a propiedad de ella. Y ella... Finalmente el territorio es de ella. Claro, es de ella. Entonces a todas las personas que están acá, ella va a decir, no, todos se van nomás. Entonces yo, eso de las viviendas, no, yo creo que no... Es una solución ahora rápida y que finalmente es solo para ella, que te van a entregar... Solo para ella, exactamente, solo para ella y, digamos, ella fue la que nos quemó a nosotros las cosas. Entonces, ¿por qué le van a dar a ella a vivienda y a nosotros no? O sea, ella es la que tiene que responder finalmente por ustedes. El accidente comenzó en su casa, se propagó, afectó a más de 50 viviendas y ustedes finalmente se quedaron sin nada. Claro, nosotros vamos a quedar sin nada y ella van a quedar con... Ella va a quedar con su propiedad reconstruida. Oiga, ¿y qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo lo van a tratar ustedes? ¿A quién van a acudir? ¿Qué va a pasar con estas cosas? ¿Van a poder ver si van a rescatar algo más? Mira, no sé, tenemos que ver qué es lo que dice acá el delegado del alcalde. En la mañana estábamos hablando con él y él nos dio alguna idea. ¿Cuáles fueron esas ideas? No sé, porque hay que esperar que el municipio se mueva con no sé, pues con albergue, que eso es lo que necesitamos más. Pero para todos, no solo para la propietaria de acá. Claro, y no solamente para los de otro país, como los haitianos, que ayer estuvieron ellos en un albergue y los demás no. ¿Y a usted le ofrecieron la opción del albergue? No, nada. Tampoco. Porque nadie se acercó, usted no lo pidió, ¿cómo funcionó? No, nadie se acercó. Nadie se acercó. ¿Pero usted los vio? Sí, obvio. Sí, llegaron ahí y hablaron con los haitianos. Y con los chilenos, digamos, nada. No dijeron nada. O sea, ustedes no le dieron ninguna explicación. No les dieron ni una explicación, no nos dieron ni una explicación. Tuvimos que pasar nosotros acá la noche en un cuarto que no se quemó. ¿Y ustedes no lo siguieron en el momento en donde vino la municipalidad, se llevó a los haitianos? ¿Ustedes no se acercaron a ellos, no les solicitaron, no les pidieron? Eso era solamente para los haitianos. Esa fue la explicación que le dieron. Claro. Sí, era solamente para los haitianos. Ahora en la mañana, no sé si ustedes se fijaron, también llegaron unas personas con colaciones, pero para los haitianos. No te puedo. Pero lo insólito acá es que usted lleva aquí 3 años, 4 años viviendo y no se le dio ninguna solución, pero mientras que los haitianos llegaron hace un par de años, quizás menos, 2 meses. Y... ¿De cuántos meses estamos hablando? No, 2, 3 meses. Recién, algo súper reciente. Claro, y entonces, ¿cómo les dan a ellos tantas facilidades, tanto apoyo y a nosotros no, a los chilenos? No tiene sentido. Me imagino que está indignado, que tiene rabia, que quiere una respuesta concreta, que también existe pena en el interior por ver cómo quedó finalmente su vivienda. Claro, o sea, imagínate cómo estamos nosotros, que en 5 minutos esta cuestión ardió y se vino todo abajo. ¿Y ha hablado con la gente de la municipalidad que ha llegado ahora? Y otra cosa, que esta señora, los puntos de evacuación, digamos, de emergencia, que son por ahí por detrás, estaban todos cerrados. Entonces, ¿Con llave? Tenía todo cerrado. Todo cerrado. Entonces nosotros tuvimos que romper a patada limpia para salir, o si no, porque por acá por delante no podíamos salir. Tampoco había ninguna salida de emergencia, considerando que eran muchas las personas, muchas las viviendas, y no tenían a dónde arrancar. O sea, finalmente ustedes se salvaron gracias a la audacia que ustedes tuvieron y la rapidez también. Mira, yo tuve que romper ahí la esquina por detrás para que saliera mi mujer, porque por aquí ya no se podía salir.
estaban todas las llamas. Estaba, claro, así como te digo, ahí se inició la llama, enfrente de nosotros. Nosotros estábamos acá arrendando todo esto, que es una casa. Dime, Mari. Sí, que si sabían que vivir ahí era un riesgo y las condiciones no eran buenas, y al parecer suena que es muy caro el arriendo por metro cuadrado y por la situación en que vivían, ¿por qué seguían ahí? ¿No encontraban un mejor lugar? ¿Les quedaba cerca del trabajo? ¿Cuáles son las razones? Enzo, una consulta. Si ustedes sabían que las razones, o sea, que las condiciones de vida acá eran bastante precarias, era peligroso, estaban todas estos temas como de utilidad básica, estaban todos cerrados, no había una salida de emergencia. Ustedes saben que era difícil vivir acá, que era riesgoso. ¿Por qué tomaron la decisión de quedarse acá y no cambiarse de casa, no buscar algún otro territorio? Mira, es que uno siempre, la dejación del chileno, siempre llega a un lugar y ahí se queda. Pero no, esto nosotros con mi mujer siempre lo hablábamos, que un día de esto y llegó ese día. ¿Ustedes cuánto pagaban de arriendo? 160. O sea, tampoco es menor. O sea, me refiero a que con 160.000 pesos usted puede también exigir condiciones básicas y mínimas para poder tener una vida digna también. Claro, obvio. Mira, en cierto modo, nosotros vivíamos tranquilos acá, porque teníamos todo adentro, pero igual habían cosas que eran de peligro, como tenía ella. Que tenía ¿Qué eran esas cosas de peligro? Digamos, la luz, que tenía todo con candado en caso de que pasara cualquier cosa. Uno no tenía cómo bajar el switch para que, no sé, para hacer cualquier cosa. No se podía hacer eso. Y entre los mismos vecinos que participaban de esta comunidad, ¿no tenían un grupito más pequeño, alguna asociación entre ustedes para hacer quizás una demanda mayor o poder conversar directamente con la señora y así encontrar una solución para evitar este tipo de acciones? La señora no hacía caso, no le hace caso a nadie la señora. Es solo lo que dice ella nomás, la palabra de ella, nada más. Ella no tomaba en cuenta para nada a la gente que tenía acá arrendando. Pero ella tenía quizás alguna selección, era solamente con ustedes, me refiero a chilenos, era la misma relación también con los haitianos. ¿Cómo ella se relacionaba con los vecinos? ¿Tenía quizás alguna preferencia mayor? ¿Por qué impedía que ustedes tuvieran acceso a este tipo de cosas básicas, servicios básicos, que es la luz, que es el agua? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Esa era la forma de proceder que tiene ella, de que todo cerrado. Y cuando, no sé, por a veces motivo, de repente se corta la luz, qué sé yo, armaba el medio escándalo porque se cortaba la luz. Pero sí, lo importante es que el tema de los medidores, de los switches, estuvieran libres ahí para manipularlo. ¿Y usted nunca presentó algún tipo de demanda, nunca conversó con ella seriamente por el tema del hacinamiento? Es decir, ustedes tenían acá su casa, su espacio, su cocina, sus habitaciones, pero también tenían al frente de sus ojos, al frente de ustedes, habitaciones donde vivían más de 10 personas, 15 personas, haitianos. ¿Qué hacían frente a ellos? ¿Ustedes no hacían denuncia? ¿Tenían algún tipo de...? Están ahí como estaban, ese era un dormitorio de extranjeros. A ver si podemos ver en las imágenes que ustedes nos pueden ir describiendo cómo eran finalmente, cómo dormían, cuántas casas eran. Si usted nos puede ir contando un poco, Enzo. No, pero mira, esto de cómo viven estas personas no es una cosa nueva. ¿Sí? Todos sabemos que ellos llegan y para abaratar costos arriendan varias personas un espacio. Claro, acá lo único que podemos ver concretamente son 3 camas absolutamente quemadas de una plaza. Probablemente hay una que es de 1,5 plazas, pero no es más que eso, que están en el suelo, directamente pegadas al suelo. Claro. Entonces, bueno, pero eso es, digamos, un tema que todos sabemos ya. No es nuevo. A lo que voy es que usted no realizó ningún tipo de denuncia, no conversó con ella, no exigió que se bajara la cantidad de gente que podía entrar, porque conversábamos antes con Jaime que nos decían que eran 1, 2, pero llegaban más finalmente. Uno siempre hablaba... ¿Uno siempre qué? Lo escuchó. Uno siempre hablaba con ella de eso, de que tenía muchas personas en una pieza, pero ella no, como digo, es lo que decía ella nomás. Lo que uno le explicaba o le exponía no lo tomaba en cuenta. ¿Y usted nunca consideró entonces la opción de poder cambiarse, irse a vivir a otro lugar? Sí, nosotros estábamos pensando eso. ¿Estaban en búsqueda de algo? Estábamos en búsqueda de otro arriendo, pero pasó esto y
Ahora no sé cómo lo vamos a hacer, pues si se nos quemó todo. Quedamos abrazos cruzados. Inclusive esta ropa que ando trayendo me la prestaron. Ah, no es suya. No es mía. ¿Y usted con qué estaba? ¿Estaba menos abrigado? Me imagino que pasó una... Claro, andaba con un chaleco, con un pantalón polar. Y eso fue con lo que salí. ¿Y su hija? ¿Cómo se encuentra su hija? Me imagino que también bastante afectada. Mira, no, gracias a Dios está bien, pero igual ella tiene problemas al corazón. Entonces, esto no le hace bien. No le hace bien. Y es por eso que necesitamos una ayuda pronta con el delegado del alcalde. Alguna solución, no sé, por hoy día, a más tardar. Porque me imagino que no nos ¿no podemos... ha conversado con algún tipo de familiar? ¿Cómo? Nosotros no tenemos familia acá. ¿De dónde son? De Concepción. Entonces tenemos toda la familia en Concepción. Nosotros no nos podemos quedar aquí, por ejemplo, una noche más o mañana. Entonces necesitamos una solución a lo más tardar hoy día. Y en caso de que no exista esta solución, ¿qué es lo que va a hahacer? ¿Existe la opción de que ustedes puedan quizás viajar a Concepción? Vamos a tener que hacer eso, vamos a tener que irnos, viajar. Es la única opción. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros presupuestado, porque ¿cómo vamos a quedar aquí? Claro, entonces es complejo. Mira, ahí tenemos... No puede hacer eso. No los puede echar a la calle. Aquí tenemos, claro... Dani, lamentablemente vemos cómo hay personas que la ambición por la plata traspasa cualquier límite ético. Un caso bastante alarmante. Esperamos que tengan una pronta solución.